Buenas tardes, mi nombre es Natalia Farano, soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Abierta Interamericana. En esta oportunidad voy a hablar sobre identidad de género y diversidad sexual. Voy a ir compartiendo pantalla para ir conceptualizando de una manera más ordenada. Me gustaría contarles que decidí llamar a mi conferencia temática Cuerpos deseantes, identidades desobedientes, cuando el derecho a poder ser desafía la heteronorma. Y la primera pregunta con la que me gustaría comenzar es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? El género es una construcción social, cultural, política, moral, ideológica. Y cuando hablamos de femenino y masculino, hablamos de determinados roles que están preestablecidos bajo una categoría dual, heteronormativa, binaria, que lo que hace es establecer determinados comportamientos, roles, para controlar, normatizar, homogeneizar a la población. También me parece importante que podamos conceptualizar y diferenciar qué es identidad de género, qué es identidad sexual, qué es la orientación sexual y la diversidad sexual. Cuando hablamos de identidad de género, hablamos de la percepción subjetiva que tiene cada individuo en relación a su propio género. Esta identidad, esta autopercepción que el sujeto tiene sobre su propio género, puede coincidir o no con el género que se le asignó al momento de su nacimiento, de acuerdo al fenotipo sexual con el cual nació. Puede ser que coincida o no. Cuando hablamos de identidad sexual, hablamos de la percepción que hace cada individuo en relación a su propio cuerpo, que puede coincidir o no con la apariencia física, exterior, con los roles que la sociedad le impone o los roles que desarrolla de acuerdo a su fenotipo sexual, a su genitalidad, o puede ser que no coincida y no se identifique con esas características. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de la atracción física, psicológica, romántica, sexual, afectiva de una persona, de un individuo que siente de modo sostenido durante un tiempo determinado. Y cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a un término que incluye o que se refiere de manera inclusiva a toda la diversidad sexual, a las identidades de género, identidad sexual y a la orientación sexual de manera más abarcativa. Cuando hablamos de expresión de género, hablamos de los modos de exteriorización que tiene cada individuo en relación al género. Podemos hablar de una expresión de género que llamamos cisgénero, que son aquellas personas que se identifican con el género que se les asignó al momento de su nacimiento, de acuerdo con el fenotipo sexual con el cual nacieron. Cuando hablamos de transgénero, hablamos de aquellas personas que se identifican con el género opuesto al cual se les asignó al momento de su nacimiento por el fenotipo sexual con el cual nacieron. Cuando hablamos de expresión de género transexual, nos referimos a aquellas personas que han modificado o que desean modificar su aspecto físico mediante un proceso de hormonación, mediante un proceso quirúrgico o mediante ambos, porque se identifican con el género y con el fenotipo sexual opuesto con el cual nacieron y con el cual se le asignó al momento de su nacimiento por el fenotipo sexual con el cual nacieron. Cuando hablamos de teoría queer, hablamos de un conjunto de ideas sobre género, sobre sexualidad, que sostienen los géneros y las identidades sexuales y las orientaciones sexuales, pero que son un resultado de una construcción social. Y cuando hablamos de personas no binarias, nos referimos a aquellas personas que se identifican con una lógica diferente a las categorías femenino, masculino, que se manifiestan de manera excluyente y de manera opuesta.
es decir, que se identifican con una lógica diferente a esta categoría dual o heteronormativa que se impone y se predetermina. En Argentina, en el año 2012, se sancionó y se promulgó la ley número 26.743, que es la Ley Nacional de Identidad de Género, y que viene a establecer que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, como así también al libre desarrollo integral conforme a su propia identidad, es decir, a cómo se autopercibe y cómo se identifica esa persona, y también a ser tratada de acuerdo con su identidad de género expresada, con el nombre de pila que desee tener, y también en relación a la imagen y al sexo con el cual se identifica. Es decir, que si se identifica con una imagen, con un nombre, con un sexo o con un género diferente al cual figura en su DNI, tiene el derecho a solicitar que se realicen esas modificaciones en los registros de inscripción si se trata de una persona de 18 años en adelante, y si se trata de menores de 18 años, esta solicitud podrá ser llevada a cabo por sus representantes legales. Por otro lado, esta ley también lo que establece es que la identidad de género tiene que ver con la vivencia que cada individuo tiene en relación a su propio modo de ser y de estar en el mundo, a su propia autopercepción, no solamente en relación al sexo y al género, sino también en relación a la imagen y al nombre con el cual se identifica. También es importante destacar que en el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina y en los tratados internacionales de los derechos de niñas, niñas y adolescentes se consagran, se contemplan y se respetan los derechos y la protección al cuidado a esta población, pero que también sería necesario y es importante que todas estas leyes, este marco regulatorio, sean acompañados de políticas públicas estatales que favorezcan, potencien y aseguren su cumplimiento y aplicación. Me resultaba importante pensar qué sucede cuando emergen este tipo de preguntas. ¿Qué pasa cuando lo que soy no encaja en los estereotipos binarios predeterminados? ¿O cuando lo que no soy sí encaja dentro del modelo binario, heteronormativo, dualista, socialmente impuesto, pero obstaculiza mi propio deseo de ser? Es decir, que surge un emergente, surge un escenario posible diferente al que supuestamente debería ser de una sola manera, y pone en juego el propio discurso hegemónico, heteronormativo, patriarcal, binario, dualista, de que hay una única manera posible de ser y de estar en el mundo, que es la que aparentemente se venía predeterminando y preestableciendo hasta el momento. Me parece muy importante que se pueda trabajar sobre esta problemática en la escuela, si somos docentes y profesionales de la educación, pero también es muy importante saber que estadísticamente, en la mayoría de los casos, las niñas, los niños y los adolescentes trans sufren violencia, maltrato, discriminación, rechazo dentro del propio núcleo familiar, y muchas veces son excluidos del hogar, quedando en situación de calle, teniendo que recurrir a la prostitución como único medio y modo de subsistencia, por supuesto quedando desescolarizados, y esto los lleva no solamente a quedar excluidos dentro de su entorno familiar y social más cercano, sino también que se quedan imposibilitados de acceder a otras instituciones de la sociedad, como la educación, el trabajo formal y la salud. También es importante destacar que el promedio de vida de las personas trans es aproximadamente 35 años, que es un índice muy bajo de edad, y por eso es tan importante que haya un marco regulatorio que contemple, que
proteja los derechos de estas personas y a su vez que sean acompañados por determinadas políticas públicas y estatales, como mencionaba anteriormente, para favorecer y potenciar su cumplimiento y aplicación. Creo que es importante como docentes y como profesionales que podamos escuchar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que podemos generar espacios de reflexión para saber qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, para poder capacitarnos, formarnos y acompañarlos en todo el proceso que implica su nueva percepción, su nueva reidentificación. Y me parece muy importante que también acompañemos nuestra propia formación con las lecturas de diferentes autores, como Judith Butler, Pueblo Preciado, Rita Segato, Susie Shock, Simone de Beauvoir, Dani Unti, Gabriela Mancilla, que en diferentes formatos, en diferentes narrativas o desde sus propias vivencias personales nos van contando, nos van acercando y nos van nutriendo de diferentes herramientas que nos van a poder ayudar a acompañar estas problemáticas cuando emerjan, estamos trabajando en las aulas o en determinados ámbitos en los cuales nos desarrollemos. Me parece muy importante que podamos atender, respetar, aceptar la diversidad, que podamos escuchar cuál es el deseo de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, qué es lo que expresan sus cuerpos, cuáles son los géneros con los cuales se identifican, si es que se identifican con uno u otro género, cuál es su modo de ser y de estar en el mundo, cuál es su propia autopercepción en relación a su propia identidad, sin cuestionar, sin direccionar, sin influenciar en las percepciones, en las expresiones, en aquellas situaciones que nos vayan contando, y me parece sumamente importante un marco regulatorio que acompañe, que proteja, pero que también podamos nosotros trabajar de manera interdisciplinariamente, de manera transversal, de manera concreta, en diferentes áreas en las cuales nos desarrollemos y con otros profesionales o con otros docentes de otras áreas para poder hacer un cruce, un puente, un pasaje que nos nutra y nos permita acompañarlos de una manera más concreta y amplia. Y me parece fundamental que podamos trabajar con la Ley de Educación Sexual Integral en los diferentes ejes que esta ley plantea, que es en relación a los derechos, en relación al cuidado del cuerpo, en relación a la afectividad, en relación a la perspectiva de género y en relación a la diversidad. Considero que desde la escuela, desde el aula, concretamente, se pueden trabajar muchos proyectos en diferentes áreas. Por ejemplo, podemos tomar un cuento o un material audiovisual en el área de prácticas del lenguaje, de ese material sacar conceptos o ideas o imágenes que nos resuenen a nosotros y a los alumnos, que podamos desde esas concepciones trabajar, por ejemplo, con el área de educación física, entonces que se pueda pasar por el cuerpo aquello que fueron elaborando de manera verbal o de manera narrativa o de manera audiovisual, con diferentes elementos con los que trabajan los profesores de educación física, conos, aros, colchonetas, pero que puedan ir conceptualizando o pasando por el cuerpo determinadas resonancias que hayan surgido en base al material con el que se trabajó en el aula. Por ejemplo, podemos trabajar también en conjunto con los docentes de educación artística, sean de plástica o de música, por ejemplo en el área de plástica, podemos trabajar con diferentes elementos como rollos de cocina, botones, tapitas, cartulinas, diferentes tipos de papeles, con los cuales se pueden ir construyendo materiales que devengan de esas conceptualizaciones, de esas resonancias, de esas imágenes que fueron apareciendo, que quizás fueron trabajando y poniendo en el cuerpo en la educación física, que aparezcan de manera concreta en la construcción de un material, de un elemento, o en el área de música,
que puedan ellos construir algún elemento musical, algún instrumento musical o alguna melodía con imágenes o con resonadores o con conceptos que ya hayan venido trabajando de manera transversal y conjunta en las otras áreas. Si se puede generar un taller de expresión corporal, de danza o de teatro, se puede unificar y ampliar mucho más también el marco, porque no solamente lo que aparece de manera oral, escrita o audiovisual en prácticas del lenguaje y pasa por el cuerpo en educación física, también pasa por el cuerpo en expresión corporal o en danza o en teatro, y a su vez se puede trabajar la musicalidad con el profesor de educación física o la la creación, la producción de los vestuarios para generar un contenido visual y un contenido teatral al final del proyecto, o trabajar sobre la propia construcción de la escenografía con los materiales que fuimos recolectando a los docentes o que les podemos ir pidiendo a los papás que vayan juntando, que los chicos vayan juntando, y son todas áreas que pueden ir concatenadas en una temática de manera transversal, de manera conjunta, de manera integral, y que no solamente va a generar elaboración de contenido concreto, específico y experiencias que hayan pasado por el cuerpo y que hayan vivenciado, sino que también va a generar espacios de reflexión, de diálogo, de contención, y va a abrir a nuevas preguntas, a nuevas posibilidades que nos van a permitir a su vez a nosotros seguir nutriéndonos, seguir capacitándonos y seguir trabajando de manera conjunta, transversal e integral. A modo de reflexión, me gustaría compartir que considero que es fundamental que podamos respetar las diversidades, que podamos educar libremente, que cada persona pueda decidir sobre su propio cuerpo, sobre sus deseos, sobre su identidad de género, su identidad sexual, su orientación sexual. Creo que es fundamental que podamos reconocer las singularidades y que pueda desarrollarse realmente el derecho a elegir qué es lo que quiero ser, cómo quiero vivir, ser y estar en el mundo. Y para eso me parece que es fundamental que nos formemos, que nos capacitemos, que estemos permanentemente con la mirada abierta, con la escucha atenta, generando espacios de reflexión, de diálogo, de capacitación, y que podamos aceptarnos, vivir y amar y ser en libertad. Muchas gracias.